¿Te acuerdas que habíamos visto que los sinónimos, en este caso la parte de acá arriba, pues decimos que son, en este caso los escriben diferente, en este caso significan, en este caso algo o igual, ¿no? O semejante, ¿no? Vimos la diferencia entre esos dos y que su pronunciación es diferente, o sea, se escuchan diferente. Y teníamos ejemplos, ¿no? Como discutir, debatir, por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Y que vemos que, pues, sí son en este caso son muy similares, ¿no? Discutir, debatir, ¿no? Charlar, platicar, en fin, podríamos tener muchos. Y hay algunos que, por ejemplo, como cuando decimos, que decíamos de casa, ¿no? Por ejemplo, decir casa o decir hogar, pues obviamente decimos que son similares. ¿Por qué? Pues porque la casa estamos hablando más de la cuestión física y el hogar estamos hablando más del concepto abstracto, ¿no? De la familia o la convivencia y todo. Entonces son conceptos ahí que son como diferentes. Entonces, obviamente, en este caso, eso es ahí. Déjame salir un poquito aquí para que se vea mejor en la pantalla. Salir, ahí está, ¿no? Y en la parte de antónimos, habíamos visto que se escriben diferente, en este caso pueden significar lo contrario o también contradictorio, ajá, que es también aquí ahorita lo revisamos otra vez, y que ambos pueden ser lo que se llama contingentes y se pronuncian diferentes. Entonces, por ejemplo, siempre, nunca. Entonces, ¿a qué se refiere esto de que sean, en este caso, contrarios? Ajá, contrarios, contradictorios, contradictorios y contingentes. Ujú. Entonces, significa esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los contrarios, es que los términos son opuestos entre sí, pero tienen puntos intermedios, o sea, se pueden encontrar. Por ejemplo, yo pongo aquí blanco y negro, pero entre el blanco y el negro yo puedo tener, por ejemplo, el gris, ¿no? Entonces, o blanco y rojo, o negro y gris, o en fin, o sea, cuando tenemos más opciones, entonces eso se llaman contrarios. Un contradictorio, por ejemplo, que dice, sería, por ejemplo, vida, ¿no? Vida, muerte. Entonces, ¿por qué son contradictorios? Porque o es un concepto o es otro, pero no hay nada entre ellos dos, o sea, no hay nada intermedio. O es una cosa o es otra, ¿no? Ahí sí no hay nada, nada intermedio. Entonces, eso se llaman contradictorios. En el caso, por ejemplo, aquí de siempre y nunca, ¿tú qué crees que sería aquí? ¿Qué crees que sería contrario o contradictorio? Mm, Ay, es que, a ver, se me Está, volvió ajá. traba. Entonces, aquí, acuérdate, entonces, contrario Contradictorio. es que son opuestos, pero hay puntos intermedios o hay alternativas. Contradictorio es una cosa o es otra. Entonces, por ejemplo, aquí, siempre o nunca. Entonces sí sería contradictorio. Ajá. ¿Seguro no hay algo intermedio? No, sí, 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 hay a veces. A veces, claro, a veces, o incluso ahora, ¿no? Entonces, siempre o ahora, o no, o sea, puede haber ahí cosas que son intermedias, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, este otro. Abierto, ajá, abierto, cerrado. Abierto, cerrado. ¿Qué será? ¿Contradictorio o contrario? Contrario, Ajá, ¿por qué? porque o está abierto o está cerrado. Sí, pero eso sería más bien contradictorio, ¿no? O está abierto o está cerrado. Si tú dices está semiabierto o está semicerrado, pues sigue estando abierto o cerrado. O sea, ahí el simi no funciona, ¿no? O está abierto o está cerrado. Es una cosa o es otra. Entonces, esos son los contradictorios. Y los contrarios es que si tengas alternativas, ¿no? Por ejemplo, dices tarde, ajá, tarde, día. Y entonces dices tarde día, pero puedes tener la noche, ¿no? O la mañana. Ajá, y entonces son opuestos, pero son contrarios. Tienes alternativas. Muy bien. ¿Cómo lo ves? O sea, es como poco a poco, ¿no? También no es,
no es tan grave y obviamente no te los preguntan, tú ya lo viste, no te lo preguntan tan profundo, sino más bien hay que saberlos identificar al momento de hacerlo y nos va a servir para el siguiente tema. Ahora, los parónimos, decíamos que son los que solamente se parecen, o sea, se confunden. Puede ser que tengan una letra diferente, ¿no? Que su significado es totalmente diferente y su pronunciación también puede parecerse, ¿no? Por ejemplo, hierba, ¿no? O hierba. O sea, hierba de hervir, de la acción de hervir, y hierba de planta. O, por ejemplo, bat, ¿no? Bat y bar, ¿no? Bat y par, ¿no? En este caso. Por ejemplo, promo, ¿no? Y plomo. ¿Ah? Entonces aquí sí te fijas hay más diferencia, ¿no? Aquí la R, aquí la L, pero la diferencia es si promo o plomo. Entonces son parónimos, solamente se parecen, o sea, no son ni iguales ni nada. Y luego estos dos son lo que nosotros tenemos a veces la confusión. Estos se llaman homónimos. Ujú. Homónimos. Los homónimos podemos tener de dos formas. Unos, ajá, que son homógrafos, o sea, la palabra grafo, ajá, la palabra grafo viene de grafía, o sea, de escrito, y la palabra fono viene de sonido. Eso te puede ayudar, ¿no? Grafo, escritura, fono, en este caso, sonido. Entonces, cuando yo digo homógrafo, quiere decir que se escriben igual, ¿no? En este caso, se escriben igual, aquí, grafo, ¿no? Y significado es completamente diferente y su pronunciación, en este caso, es igual, ¿no? Entonces aquí poníamos los ejemplos, por ejemplo, as y as, ¿no? Se escriben exactamente igual y suenan igual, pero significan diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el haz de luz, ¿no? O haz de hacer, ¿no? Del verbo hacer. Pero, por ejemplo, poníamos el padre, ¿no? Y el padre, ajá, padre de sacerdote y padre de papá, ¿no? O me podremos poner aquí ¿cuál habíamos puesto? Cometa, ¿no? Cometa y cometa, o radio y radio, entonces que significan y pueden tener muchos significados. Hola, Ferran, bienvenido. Y estamos haciendo un repaso de lo anterior, de la semántica, porque nos va a servir ahorita en el siguiente tema. Y en este caso, es la diferencia con los homófonos, o sea, que suenan, es que su escritura es diferente, ¿no? Su significado es diferente, pero suenan igual, solamente suenan igual. Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo, ¿no? Abrazar, ¿no? En este caso, de ceñir con los brazos, o sea, del efecto de voy a abrazar a mi primo, ¿no? A mi novia, en fin, ¿no? Y abrazar de quemar, ¿no? En este caso de poner algo a las brasas, ¿no? A quemarse. Entonces aquí es donde encontramos, por ejemplo, el de haya, por ejemplo, haya, ujú, o haya, ajá, tenemos todos estos. Entonces, por ejemplo, haya, ya habíamos visto que es, en este caso, que es una niñera, ajá, niñera, haya en este caso de encontrar, ujú, es un sinónimo de encontrar, y haya en este caso de haber. Ajá. Entonces, significan completamente diferente, pero solamente suenan, o sea, fono, ¿no? Suena igual. Entonces, aquí acuérdense de los audífonos, por eso se llaman de audio y sonido, ¿no? Aquí fono y haya, ¿no? Esa es como sería la forma más fácil, por ejemplo, pues un poco de comprenderlos. Muy bien. Ferran, ¿aquí alguna duda? Aquí, Michelle, ¿alguna duda ahora sí? ¿Sí queda más claro? Y acuérdate que les Este, mandé tarea. Dime, sí, sí, Ferran. sí, hice las tareas, pero ahorita que lo vi ya en la presentación, Ajá. ¿homónimo y homófono eran lo mismo o no? Sí, es que estos dos en sí son homónimos. Ok, Ujú. Entonces los homónimos se dividen en dos, en homógrafos y homófonos. Ujú. Entonces, esto es por la letra, ajá, por la grafía, o sea, por veces, y fono es por el sonido. ¿Mm? Esa sería la diferencia entre los dos, pero los dos son homónimos. vale. ¿Vamos? Entonces,
Obviamente, en tu examen te pueden poner homónimos homógrafos, homónimos homófonos, o solamente homógrafos, o solamente homófonos, ¿no? Pero hay que entenderlos así, como estos divididos en dos partes. Ujú. Sale. Michelle, ¿alguna duda con todavía? ¿Ya que quedó claro ahora sí? Creo que ya va quedando más claro. Claro, muy bien. ¿Hiciste los ejercicios que les mandé? Ahí con ese A ver, quedaría más claro. Ujú. Bueno, ahí, y de hecho les voy a mandar más, ¿eh? Y no vamos a agotar el tema, porque lo vamos a estar viendo. Este tema suele venir mucho y siempre y cada año viene. Entonces, bueno, vamos a estarlo practicando, ¿no? Este es uno de los puntos que más viene. Y les voy a mandar, por ejemplo, estos ejercicios para que los tengan aquí, estos también, para que los vayan haciendo ahí, se los mando. Muy bien, ahora pasamos en este caso a Y a las, una pregunta, eso sí, dime, estuve haciendo los ejercicios, de homónimos y sinónimos y esas cosas. ajá, Saqué una lista de palabras, pues, bastante extensa, sí, de las cuales no sabía el significado. ¿Ese tipo de palabras están ya en el examen? O sea, porque si van a estar ese tipo de palabras, no ajá. hay que estudiar aparte algunas palabras así, o cómo. Sí, de hecho, sí llegan a venir algún tipo de palabras más complejas. El examen trata de medir la entrada, más bien un vocabulario básico, ¿no? Un vocabulario básico, un vocabulario común, en este caso que tengamos coloquial. Pero en algunas ocasiones puede tener, digamos, alguna situación ahí poco compleja, ¿no? Con algunas palabras, pero no es la norma. Quizá venga una palabra así, compleja y todo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La manera en que se puede ir organizando esto, pues es ir trabajando cada vez más ejercicios, porque con los ejercicios te vas acostumbrando, ¿no? Vas viendo más palabras, entonces te vas acostumbrando más. Y luego hay algunos, lo vamos a hacer con algunos ejercicios que los puedes resolver incluso eliminando respuestas, ¿no? También, o sea, Sí, quizá no. Ujú, así ujú, le hice a varias de esas, pero ujú, por ejemplo, la palabra falaz, ¿no? Híjole, ujú, esa no tenía ni idea de qué significaba ajá, y bueno, busqué su significado, que es embustero, y ajá, no me sonó a nada, o sea, ah, esa sí se me hizo muy ajá. complicada. Pero fíjate, te voy a dar un tip aquí, interesante. Por ejemplo, dices falaz, ¿no? La palabra falaz es una palabra que se usa poco, pero porque tiene quizá porque a veces no lo sabemos, pero tiene un significado muy claro, que es falso. Entonces, ¿a qué te suena falaz, no? Obviamente Ah, a bueno. falso, ¿no? De F-A-L. Entonces, por ejemplo, hay o embustero, cuando alguien te dice embuste, ¿no? O sea, suena una palabra fea, como ruda, compleja, y dices, esta suena una palabra como muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces, por ahí también le puedes buscar de repente, ¿no? Una Ese que es también me sacó muchísimo de onda, pero esa me la sabía porque mi papá ujú, desde chicos nos hacía broma con esa, la ujú, llantar, el llantar, que es comer. O sea, ajá, es así, ajá, perdón, pero no tiene nada que ver sí, con comer. sí, 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 pero incluso esa es una palabra de un uso muy poco como y como de un círculo muy preciso, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces sí, no llega a ese grado, el examen de poner así palabras tan complejas. Por ejemplo, aquí como que tenemos en esta presentación, por ejemplo, aquí ponemos, por ejemplo, aquí venal, venial, liso, ¿no? ¿Cuál sería? Avalar o avalar, o aquí, no sé, cima y cima, dilación, hilación. eh, Tenemos otras aquí, ¿cuál sería? Excitar, excitar, vacilar, vacilar. Entonces hay algunas que sí son muy, muy, muy diferentes, pero la mayoría son más de uso coloquial, ¿no? O sea, quizá una venga
complicada que digas, pero qué demonios, ¿no? ¿Qué es esto? Pero no es el común, ¿eh? No es el Y común. por ejemplo, que bueno, eso me quita muchísima preocupación, pero Ujú, por ejemplo, en el ejercicio, en la pregunta uno, las palabras mm, ético y ético se pueden ujú. considerar, según yo, homófono, ¿no? Porque suenan igual. Ajá, exacto, ahí está, eso es. Ajá, Ok, son homófonas porque suenan igual. Ujú. Ese es el vale. tipo de pregunta. Michelle, ¿te acuerdas algunas de esas preguntas en tu examen, como de este tipo? Sí, y de hecho también como que las palabras así que pudieran ser más desconocidas Ujú. son las que siento que meten en las analogías, Ajá, entonces, exacto. o Ujú. igual de identificar sinónimos y vienen puras palabras que yo decía, ¿qué es eso? Ajá, entonces ahí lo que tenemos que hacer es hacer, sí, más ejercicios, muchos ejercicios de esto, para acostumbrarnos un poco a las palabras complicadas, ¿no? Es la única manera que tenemos, o sea, entender un poco la teoría. Y la otra, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, es a la manera de contestar, pues un poco por eliminación, ¿no? También. Entonces, ahí sería un poco la manera también de ir arreglando las cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer este, ¿no? Digamos un poco como ejemplo. Decimos esta, ¿no? Aquí. Decimos inope. Dices, ¿qué demonios? ¿Qué es esto? ¿No? ¿De qué se trata? ¿De qué sería? Entonces vamos viendo aquí las respuestas. ¿Cuál pensarían ustedes que es esta? A mí me suena escaso. A escaso. Muy bien, ¿por qué? No sé, la Ujú. verdad no sé, pero in me suena a no hay. Ajá, 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 El por in ahí, es ajá, como de que no hay y escaso, pues es falta de. ajá. Muy bien, a ver, escaso. Muy bien, tú, ¿a qué te significa aquí, Michelle? Ay, no sé por qué en las opciones de respuestas hay sinónimos entre ellas, entonces lo que yo haría es descartar las que son sinónimos y dejar Ujú. así como que no se parezca a ninguna otra. Claro, Entonces, claro, claro, exactamente, exactamente. Ajá, entonces, ¿cuál te quedaría aquí? ay, a lo mejor sería falto, no sé, no sé la verdad. Fíjate que como lo dijo aquí, en este caso Ferran, de no, ¿no? De como vacío, algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Ruin, obviamente, es la palabra como más diferente de todas estas, porque ruin sonaría más como algo malvado, ¿no? Algo malo, algo así. Luego, falto y escaso son muy similares. Aquí tendríamos como, bueno, es que está faltando algo o está escaseando algo. Entonces ahí tenemos dos opciones. Y la palabra sencillo sería todo, como todo lo opuesto a esto, ¿no? A falto y a ruin. O sea, sería lo opuesto. Entonces dices, bueno, esta palabra como que no me checa, ¿no? Que está aquí. Pero luego nos brinca esta, ¿no? Esta nos brinca. Y entonces esta tendría un poco lo de estas dos. Estas la podemos meter aquí, estas dos, falto y escaso, ¿no? En pobre. Y sencillo, pues es como la palabra disruptiva, la que sale ahí como sobrando, ¿no? Entonces, estas dos quedan aquí y entonces el significado es pobre, ¿no? Inope. Obviamente cuando usamos inope, dice, ah, ando bien inope, ¿no? O sea, cuando lo decimos, es una de esas palabras, Barranco, que dices cuando la usamos, ¿no? Bueno, pero si ya están viéndola ahorita, pues ya puedes decir, ya la puedo empezar a aplicar, decir, no, pues entonces es pobre. Ujú. Entonces, un poco así se pueden solucionar. Obviamente, esto se va arreglando con un poco de, ¿cómo decirlo? De práctica, de estar practicando. Por ejemplo, la de abajo, ¿no? Pusilánime. ¿Ah? ¿A qué le suena? Es una palabra fuerte que usamos así cuando alguien se enoja y todo. Eres un pusilánime. ¿Qué piensas que es, Ferran? Pues mira, siguiendo la misma lógica de Inope, Ajá, anime me suena a estado de ánimo. ajá, O sea,
que estamos hablando de cómo es alguien, y pues sí, ahí te pone todos que son estados de ánimo, ¿no? Ajá, Y ujú, fusil, no sé por qué me suena como algo negativo. ajá, ajá. Sí, muy Entonces, bien. yo siento que sería ya sea o inseguro o cobarde. Ajá, aquí, cobarde. Muy bien. Perfecto. Tú, Michelle, ¿cuál piensas que es? Así, eres un pusilánime. Yo igual diría que cobarde. Cobarde. Muy bien. Entonces, vean, por ejemplo, aquí, todas las palabras, por ejemplo, inseguro, dudoso, cobarde, estas tres, ajá, se parecen, ¿no? Podría ser en estas tres, es como en este caso, ¿no? Falto, escaso, pobre, ¿no? Corto es una palabra que sale ahí sobrando, ¿no? Decimos, pues es que no se parece ninguna de estas dos, corto, pues, es como pequeño, y tranquilo sería aquí como sencillo. ¿No? O sea, es una palabra que es como todo lo opuesto de estas tres. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si estamos viendo aquí que hay tres que se parecen, ya que hay tres que se parecen, entonces la opción está en estas, ¿no? En las que se parecen, no en las que sirven de distractores. Estas son dos, cuando se hacen los reactivos, estas se llaman distractores. Ajá, y estas quedan como las palabras ahí, en este caso clave, déjenme hacer un poquito más grande aquí. Entonces, estas quedan como las palabras ahí con las que cuales vamos a tener que trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí, dejémoslo aquí, para que no se vea tanto feo. Todo esto aquí. Entonces, aquí, ¿no? Decimos que estas están en la misma línea, esta sale sobrando, esta también sale sobrando. Porque, pues, de entrada, ¿no? No tiene que aquí alguien tranquilo o alguien corto, por ejemplo, de tamaño y todo, pues no tiene mucho que ver. Y como bien dijo en este caso Ferran, eso es muy interesante, que dice, son estados de ánimo. Claro, tiene que ver, ¿no? Entonces aquí decimos inseguro, dudoso, cobarde. Entonces, inseguro y dudoso son sinónimos, si se fijan, ¿no? Estoy muy dudoso, ¿no? Estoy muy inseguro. ¿Y cuál es la que en este caso nos marca, pero entra dentro de este campo como disruptivo? Pues es cobarde, ¿no? Si eres un pusilánime, eres un cobarde, ¿no? Entonces, así la podemos solucionar. Pero si se fijan que hay que revisar algunas cosas ahí, importantes. No sé, Ferran, ¿cómo lo ves? Pues, o sea, lo veo bien. Ujú, Tendería, yo creo que si me lo pusieran una pregunta así de estas difíciles, pues ujú. como que chance la podría responder, pero ya así que me pongan cuatro de estas, yo creo que de a Ajá. fuerzas una o dos las tendría que tener mal. Sí, no, y de hecho no, no te ponen todas así, porque pues se entiende por un lado que tienen una edad donde también no tienen un vocabulario tan armado, ¿no? O sea, no lo tienen. Entonces, obviamente, eso sería como trampa, ¿no? Entonces, bueno, pero no les van a poner palabras así muy cultas, ¿no? Si no las han trabajado o por su medio y todo ese asunto, no los tienen. Entonces, eso sería muy, muy importante. Y, por ejemplo, aquí, eh, a ver, bueno, ya tenemos esta, ¿no? Déjenme por aquí, estos. Entonces, bueno, un poco la vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, bueno, les voy a ir mandando estas. Y otra de las cosas que se apoyan mucho pues, es la lectura, ¿no? Entonces, también traten en estos días, por ejemplo, de leer un poco más, ¿no? Tratar de buscar este tipo de palabras, hacer los ejercicios, irlo viendo. Entonces, eso les ayuda, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar a ver las analogías verbales. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿No? Se refiere a estas comparaciones o semejanzas que tenemos, ojo, entre los conceptos, ¿no? De las palabras. Ujú. No en este caso, en si las palabras si son una u otra, no, en los conceptos en este caso que están aquí denotando las palabras, o sea, el concepto. Entonces, por ejemplo, este es el tipo de ejercicio que vienen así. Esto es esto como, esto es a esto,
Ujú. Entonces las analogías tienen varias cosas interesantes. Ahorita vamos a ver el, el fondo. Ahorita no estoy viendo la forma. Son cuatro palabras, ¿no? Entonces, el concepto A, este, siempre va a ir con este concepto, este de aquí. Y este concepto, el B, siempre va a ir con este concepto, es la forma, ujú, que la vamos a encontrar. Si nosotros no encontramos esta forma, que este concepto está con este concepto está con este concepto, entonces la analogía es incorrecta. Y así podemos ir detectando. Por ejemplo, ahorita todavía no entro al fondo, ¿eh? Todavía no. Pero, por ejemplo, si yo les pongo uno es a 2, ajá, como, ajá, en este caso, 3 es a 4. Ajá. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo una analogía así, yo tendría que ver que esta corresponda a esto, ajá, y esta corresponde aquí. Ahora, ¿por qué esta analogía sería correcta? Pues porque estos 1 y 3 son números, en este caso, impares. Ujú. Y 2 y 4 son números pares. Ujú. Entonces, impar con impar, par con par. Entonces, ojo, todavía no entramos al fondo, ¿eh? Estamos en la forma. Entonces, la forma es esta. Entonces, este es muy, muy importante. Entonces, se trata de hacer analogías. Por ejemplo, si yo digo, en este caso, digamos, el polo norte. Ajá, el polo norte. ¿Qué nos imaginamos del polo norte? Por ejemplo, Ferran, cuando dices polo norte, ¿qué te imaginas? Frío, Frío. ¿Qué hay en tu casa que produzca frío? refrigerador, Sí, ajá, exacto, ajá, refrigerador. Ahora, pones sol, por ejemplo. ¿Qué te viene a la mente con el sol? microondas, calor. Ajá, calor. Ajá, entonces son microondas. Exactamente, exactamente. Eso es una analogía, o sea, que estás haciendo una semejanza, una comparación en la función, ¿no? Esto produce frío, esto produce calor, este produce calor. Ujú. Entonces, esas son las analogías. Ahora, nosotros tenemos diferentes tipos, unas que se llaman simétricas, otras asimétricas. Entonces, las simétricas son como las más fáciles. ¿Por qué? Porque en este caso lo que tenemos aquí es conceptos, en este caso, parecidos. Ujú. O equivalentes. Y en este caso, las asimétricas es cuando tenemos conceptos un poquito más elaborados. El concepto o la analogía tenemos que buscarla de una manera más elaborada, ¿no? O sea, no es tan directo como aquí, que entendemos perfectamente. Aquí hay que buscar más profundo, en este caso, el concepto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo aquí tengo las simétricas, tengo unas por sinónimos, que son las más fáciles y son las más comunes. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, ¿no? Verás es a sincero, ¿no? Como adorno es atavío. O sea, verás y sincero, en este caso, son sinónimos y adorno y atavío, en este caso, son sinónimos. Ujú. Entonces, ahí esta es una sinonimia, o sea, es la más fácil, ¿no? En este caso, que hay. Vemos aquí esta, ¿no? Complementariedad. Entonces, ¿qué significa esto? Que un elemento necesita al otro. Por ejemplo, ¿no? Un martillo, ¿no? Necesita un cincel. O sea, el martillo, ajá, es el que pega y el cincel es al que le pega, ¿no? Este le pega a este para, por ejemplo, hacer una cobertura, ¿no? En este caso, en una pared. El sueño, en este caso, ajá, requiere, para tener sueño necesitamos dormir, para tener hambre necesitamos, en este caso, o para comer hambre, ¿no? Y entonces vamos complementando estos aquí, ¿no? Martillos a sin ser, como sueños a dormir, como hambre a comer. Uno se necesita a otro. Ahí. Si tienen alguna duda con el momento que lo vamos viendo, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿eh? Y estas cogenéricas. Estas son también interesantes porque estas, por ejemplo, es que se parecen, ¿no? En este caso. O sea, siguen la misma línea, en este caso de la palabra. Por ejemplo, aquí lagarto y iguana. ¿Cuál es la relación entre ellos? Que son reptiles, ¿no? Que son reptiles. Oro y plata. ¿Cuál es la relación que hay entre ellos? Que son
en este caso, minerales. Ujú. Mercurio y Venus, ¿cuál es la relación que ellos? Es que son, en este caso, planetas. Ujú. Entonces yo puedo tener en mi examen así, por ejemplo, oro, esa plata, esa plata, como es Mercurio, ajá, Mercurio, es a Venus. Ujú. Y entonces ahí vemos, este es planeta y planeta, este es planeta y este es planeta. Y tenemos una analogía correcta. ¿Sale? Muy bien. Ferran, Michelle, ¿dudas con este? No, ninguna. ¿No? No, no, no. Estas también con la práctica se va. Serio, ahorita les voy a poner mucha tarea de esto. Y estas son las asimétricas. Les decía que estas son más complejas porque estas sí tenemos muchísimo más opciones. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos aquí. Estas de oposición o antonimia, o sea, son antónimos, ¿no? Por ejemplo, bueno es a malo, como atardecer es a amanecer. Ujú. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que entender muy bien el tipo de antónimos. Si los dos son contrarios, si los dos son contradictorios, entonces también para que no caemos ahí en algún tipo de error, ¿no? O tenemos ajá, y las de causa y efecto. Entonces, aquí, ¿no? Tenemos un terremoto, ¿cuál es cuál es su efecto? Pues la destrucción. Una chispa, ¿cuál es su efecto? Pues provoca un incendio. Un virus, ¿cuál es su efecto? En este caso, pues provoca enfermedades. O sea, causa, efecto. Ujú. Entonces podemos tener terremotos a destrucción como chispas e incendio. Ujú. Entonces ahí tenemos esto. Y luego tenemos las analogías por función. O sea, ¿cuál es la función del primer concepto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo un chofer, ¿qué es lo que hace? Conducir. ¿No? ¿Cuál es su función? De un cuchillo, ¿cuál es su función? Cortar. Entonces, chofer es a conducir como cuchillos a cortar. Ujú. Entonces ahí tengo estas y luego tengo estas inclusivas. Aquí estas son un poquito más complejas porque, por ejemplo, aquí nos podemos referir a conceptos de grupo. Por ejemplo, una ave, por ejemplo, es el género, ¿no? Y la paloma es la especie. Entonces, si nos pusieran aquí pez y paloma, pues entonces tendríamos que buscar algo que también fueran diferentes. Aquí es la ave y la paloma. Por ejemplo, casa, dormitorio, ¿no? Es un todo, la casa es el completo, es el todo, ¿no? El dormitorio es la parte. Ujú. Entonces tenemos que buscar bien esos también, fijarnos qué está diciendo. Muy bien, y vamos con estas, las de secuencialidad. Entonces aquí o sea, son términos largos que pueden estar en una secuencia y es lo que sigue, ¿no? Son diferentes a las de acá arriba, en este caso, son diferentes a estas de causa y efecto, porque aquí una chispa pues provoca un incendio, pero no hay una secuencia, aquí sí, ¿no? Entonces aquí sí tenemos una secuencia, entonces noviazgo, pues, ¿qué es lo que sigue? Pues el matrimonio. ¿Qué sigue del miércoles? Pues jueves. El trabajo, ¿qué es lo que sigue? Pues el descanso, ¿no? O sea, llevan una secuencia. Trabajo, descanso, miércoles, jueves, viernes, en fin, noviazgo, matrimonio, divorcio, en fin, ¿no? Todo ello. Luego, tenemos aquí las últimas, las de intensidad, ¿no? Entonces aquí es los diferentes grados que puede tener algo. Entonces, por ejemplo, tenemos aprecio, pero un grado más allá del aprecio, pues ¿cuál sería la adoración? El rojo, un grado menor del rojo, ¿cuál sería el rosado? Que iba para abajo y aquí es para arriba. El terror, ¿no? Terror es mayor y el miedo es menor. Y aquí malo, ¿no? Pues, está en medio, pero pésimo, pues es superlativo, es mayor, ¿no? O sea, unos grados pueden estar arriba, otros grados pueden estar abajo, pero es la intensidad. Muy bien. ¿Cómo sienten estos conceptos, estas partes de las analogías? ¿Cómo las ven? ¿Complicadas, fáciles, sencillas? Un poquito más difíciles, pero bien. Sí, 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 esto sí tiene muchísimo mayor complejidad en este caso, y sobre todo, estas hay que practicarlas mucho. Entonces, en el Open Test,
hay varios ejercicios, muchos de estas analogías, y ahorita en la tarea les voy a mandar otros más, muchos ejercicios de estos para que las vayan practicando. Entonces ahí van a practicar dos cosas, la lógica de la analogía y también aumentar su vocabulario. Ahora, palabra que no sepan, ahora ya ustedes ya la tienen más fácil. Por ejemplo, en su celular le ponen a la palabra y, por ejemplo, ya les aparece de inmediato el significado, entonces lo pueden hacer más fácil. Entonces, ahí al mismo tiempo van aumentando su vocabulario y también van aprendiendo la lógica de este tipo de procesos. ¿Sale? Muy bien. Y la próxima semana ya terminamos la parte de español. No, hoy, la próxima semana, el próximo jueves, vemos gramática y sintaxis que tenemos que ver en este caso el tipo de palabras, es decir, diferenciar los sustantivos de un artículo, los verbos de los adverbios, las preposiciones, las instituciones y ver la estructura de la oración sujeto-predicado y sus diferentes partes, sus diferentes complementos. Esto no es tan difícil porque viene una pregunta de cada una de esas cosas, entonces no vamos a profundizar, sino más bien atacar el tipo de pregunta que vendría en el examen. ¿Sale? Muy bien, pues nos vemos entonces el próximo jueves a las 6. Bienvenido, Fernando, en tus vacaciones. Y Michelle, nos vemos acá el próximo jueves. ¿Sale? Va. Gracias. Se los mando esto al canal, ¿eh? Inmediatamente ahorita lo subo y la clase al ratito, nada más que se termine de grabar. Y todos estos ejercicios los podemos también encontrar en ya la plataforma, ¿no? En Sí, español. sí, sí, todo, ajá. Sí, Va. todo está ahí. Ujú. Bueno, Órale, gracias. que les va muy bien. Bye bye. Igual.